queridas ratonas, queridos ratones de televisión, bienvenidos sean a un TV podcast muy especial en Ratona de TV. Yo soy Raquel Guerrero Viguri y me encanta la idea de que ustedes estén en este especial y particularmente porque hice hace unos días una encuesta en mis redes sociales sobre, pues les preguntaba yo a ustedes, a la comunidad de ratones y de ratonas de televisión, que qué me sugerían para que estos 14 años que tiene el concepto de Ratona de TV y este blog en particular que fue lo que originó todo, ¿Cómo me pedían ustedes o cómo me ayudaban a decidir qué hacía yo? La mayoría votó por un podcast conmemorativo, lo cual me encanta porque realmente me hubiera salido muy mal hacer un en vivo o algo en YouTube. Porque créanme, después de algunos meses de haberme cambiado de ciudad, este es mi segundo resfriado, pero se entiende un poco porque la ciudad en donde vivo hay demasiada humedad, el calor es durísimo, pero cuando pues el aire acondicionado lo ponen muy fuerte, pues uno muere. Y yo apenas me estoy aclimatando, así que quizás nunca digo estas cosas, pero de esto se trata este TV Podcast, de que yo me muestre un poco más en lo personal. Y hoy en realidad estoy grabando este TV Podcast tirada en la cama, con el ventilador, pero con la nariz toda llena de cosas que son parte de la gripa, en pijama, aunque ya es un poco pasada de la mañana. Digamos que hoy me quise poner cómoda, estoy viendo la tele, que normalmente esto es algo que hago mientras grabo mis podcasts, pero ustedes no se dan cuenta, obviamente, y yo no lo digo, en las condiciones en las que normalmente son grabados estos podcasts. Yo trato de ser como muy correcta y muy profesional hasta en eso, y he ido variando un poco la forma en la que he grabado, pero últimamente mi disciplina es encerrarme en el estudio y hacerlo bien sentada, preparada con agua, preparada con mi material que siempre busco y leo para ofrecerles a ustedes material que, insisto, no solo sea mi opinión, porque y repito que insisto porque eso suelo decirlo mucho, no se trata solo de decir que algo me gusta o no me gusta, porque pues a Raquel le gusta o no le gusta, sino porque normalmente me gusta encontrar información, lecturas, autores que hayan manejado determinadas ideas, que me ayuden a complementar lo que se tenga que tocar en el podcast de acuerdo a lo que es, de acuerdo a lo que estamos platicando, de acuerdo al punto de vista que yo quiero llevarles a ustedes. Y en este podcast, que en realidad la celebración es hacerlo muy personal, si ustedes venían aquí esperando escuchar algo formalmente de televisión, en este podcast no lo vamos a hacer. Además es el número 70. Bueno, son muchas cosas, es mucho lo que quiero platicar con ustedes. Bueno, tampoco se los voy a hacer tan aburrido porque pues qué hueva. Pero tengo aquí una listita de conceptos. Me hice como algo así para hacerlo un poco más en forma y que no esté yo divagando como luego me pasa, de irles platicando sobre Ratona de TV y por qué estoy celebrando mis 14 años del blog. Con esto que a lo mejor se hubiera meritado más cuando cumpliéramos 15 el próximo año, pero no sé, algo me dice que lo tengo que hacer en esta ocasión porque quizás el próximo año lo estemos celebrando, ojalá con una plática, con una conferencia, con algo distinto. No sé, algo me dice que este es el año en el que yo tengo que hacer algo así, aunque no es la única vez que he platicado como de cómo nace Ratona de TV. Lo he puesto en algunos posts, que por supuesto pues del blog, pero también lo he puesto en alguno que otro video. En fin, esto es para la gente que a lo mejor no lo ha visto, no ha visto todos los videos, o que es nueva en esta comunidad, lo cual yo agradezco muchísimo y que me encanta que sean parte de esta comunidad y que juntos busquemos la manera de reflexionar más allá de lo que simplemente vemos en pantalla, ya sea en las pantallas de televisión o en las audiovisuales, pues ir buscando la manera en la que nuestra reflexión
nos aporte algo más y que nos deje algo más, que seamos conscientes de nuestros consumos, que encontremos herramientas también para ser críticos en cuanto a nuestros consumos, que tengamos más conocimiento acerca de lo que vemos, porque de alguna manera el conocimiento siempre nos empodera. Y mientras más, a veces es más difícil, lo contaré, pero a veces se disfruta de otra manera mientras más conocimiento tenemos. Y si no, a veces también el reto es tener esa capacidad de desconectarnos y también de permitir que la televisión o los medios también nos entretengan, porque también se vale, y a veces también se vale desenchufarse y dejarse ir como señora con kilos en tobogán. Así que tengo algunas preguntitas que yo sola me hice, porque, ¿por qué no? No preguntitas, conceptos que me gustaría mucho comentar con ustedes para hacer esto pues realmente conmemorativo. Y bueno, contarles también sobre mí, que normalmente no me gusta, y a pesar de que yo en mis redes sociales, a la gente que sigo, me encanta que la gente profesional que muestra su conocimiento, que aporta algo. Me encanta a mí ver cuando de pronto van mandando también estas señas o estas cosas que tienen que ver con su vida personal, y de pronto nos muestran a su familia, y de pronto nos muestran sus espacios de trabajo, y de pronto nos hablan de su vida cotidiana, porque eso también es una parte bien enriquecedora, conocer a las personas. Sin embargo, a mí me ha dado de verdad muchísima vergüenza. Normalmente pienso que ustedes como comunidad buscan a Ratona de TV, o buscan o encuentran este espacio más bien desde la reflexión. Entonces siempre digo, como, ¿para qué quieren saber de mí? Y a mí de pronto también me cuesta un poco de trabajo hablar de mí. Siempre siento que mi vida es bastante aburrida, es lo suficientemente de flojera, y casi no salgo, casi no voy a restaurantes ni a lugares muy exóticos. Entonces realmente siento que no tengo mucho que platicar. Sin embargo, estos ejercicios como de entrar en comunidad y de platicar con ustedes de cosas así, de mí y de lo que significa esto para mí, pues siempre es bastante grato. Y aunque me muero de la pena, pues siempre hago de cuenta que yo le estoy hablando al universo, y de pronto el universo tiene muchos rostros, nada más que me entero hasta después. Entonces, voy a empezar platicando qué es Ratona de Televisión y cómo nació. Porque, por ejemplo, puse algo hace algunos días, pues para conmemorar este evento, y me preguntaban que si empecé pues muy chamaca, porque pues obviamente todo esto parte porque el 18 de septiembre del 2005 yo saco formalmente mi primer post en el blog, que antes se llamaba ratonadetv.blogspot.com, porque en ese entonces todavía Blogspot no se dividía en .mx y así. Entonces yo llegué a la comunidad de los bloggers bien entusiasmada, y en realidad a mí me llamó mucho la atención el tema de los blogs desde que los vi. En el año 2005 yo ya tenía un par de años de haber entrado a trabajar formalmente en mi primer empleo, digámoslo así, con salario regular y con todas las, bueno, no todas, pero con prestaciones y cosas así, que fue el trabajo en la televisión pública de Veracruz. Y para ese entonces, bueno, ganaba poco, pero me alcanzaba. Yo vivía con mis papás. Ya tenía yo una computadora en mi recámara, lo cual era un acontecimiento espectacular, porque yo tuve computadora desde muy niña. Y si les digo que desde muy niña, es que yo creo que como desde, ¿qué será? Como desde tercero de primaria, yo creo, y les estoy diciendo que tengo 40 años, pero ya iba yo a cursos y aprendí el Basic y el QBasic. No me acuerdo absolutamente de nada, pero aprendí ese tipo de cosas que después me reforzaron en la secundaria, y fue pues mucho tiempo después que ya llegó internet y todos estos nuevos ecosistemas, pero bueno, antes era print y eran
pues todas estas cosas que yo aprendí a usar, los jueguitos, bueno, yo era vaguísima porque además, pues en mi casa siempre hubo computadora, a mi papá le gustaba muchísimo tener siempre aparatos, siempre hubo una cámara, siempre hubo una video o una videocámara, pues, cámaras de fotos, cámaras de videos, videocaseteras. Mi papá, de hecho, sin ser nadie relacionado con los conocimientos de comunicación, era un hombre súper empírico y aprendió a hacer sus propias ediciones en las cintas de estas de 8 milímetros. Entonces, mucho de la ilusión que yo tuve siempre por las cuestiones televisivas y en general de la tecnología fueron gracias a mi padre. Tuvimos computadora, pues les digo, desde muy chiquitita y por situaciones muy simpáticas de la vida, yo de niña dormí mucho tiempo en lo que estaba destinado a ser el estudio, entonces dormí junto a la computadora muchos años. Entonces la relación entre las computadoras y yo, así como entre la televisión y yo, bueno, entre las computadoras y yo siempre fue muy natural. Y cuando el internet llegó a México y se empezó a popularizar, en mi familia empezamos a tener ya computadora con internet, pues más o menos en el 96 aproximadamente, que es cuando yo ya estaba en la prepa. Y pues mis primeras tareas con la computadora pues eran así, ¿no? Entonces, bueno, me preguntaron que si había empezado muy chamaca, pues en realidad sí, a conocer el universo. Yo en ese entonces quería hacer mi página de estas de GeoCities, que para los que se acuerden, bueno, GeoCities era como el sitio que entonces podía soportar que uno hiciera páginas personales, pero sí había que aprenderle a estos códigos y ahí sí ya era para mí un conocimiento más elevado y eso sí yo no lo logré hacer. Me saqué el sitio porque además me volví, cuando tuve internet, me volví la colonizadora de los correos y de todo eso. Entonces, en realidad a mí por culpa de mi primer perro, pero de una onda que soy muy fan de Hello Kitty, a mí me empezaron a decir desde la prepa pochacas, o a lo mejor yo me autodenominé, y como pochacas empecé a colonizar todo, ¿no? Pochacas correos electrónicos, pochaca páginas y todo. Entonces, lo único que hice realmente con GeoCities fue como apartar esas páginas, esos dominios de geocities.com, no sé quién, diagonal pochaca, pero en realidad nunca hice nada. Y cuando ya tuve la oportunidad de tener una computadora pagada por mí en mi recámara, pues fue la sensación, porque bueno, obviamente después de las mudanzas la computadora llegó al escritorio, digo ¿cómo se llama? Al estudio, que ya se volvió estudio después de varias mudanzas, y entonces yo me quedé sin computadora e insisto, cuando pude pagármela me compré mi computadora y entonces pasaba yo largas horas pues explorando y conociendo todo lo que estaba ahí para conocerse, ¿no? Era como tener el mundo nuevo y yo estaba como los marcianitos de Toy Story, así como babosa, descubriéndole un montón de cosas que tenía la oportunidad y que podía pasarme las noches enteras ahí explorándole, ¿no? Y entonces, cuando entendí lo que significaba este mundo de las bitácoras personales y empecé a seguir muchas, de hecho es súper curioso cómo hay algunos, perdón, ustedes entenderán la gripa, incluso hay algunas personas que hoy en día sigo, que empecé a seguir en aquel entonces en blogs, que obviamente pues migraron a otras redes. Ahora algunos me los encuentro en Twitter sobre todo y me gusta mucho sentir que sigo teniendo ciertas fidelidades de aquel entonces, porque me gustaba muchísimo encontrar a estos personajes que lo mismo podían usar las bitácoras personales para hablar de sus vidas, para contar alguna anécdota o para desarrollar algún talento literario, creativo. Y me acuerdo, por ejemplo, que empecé a seguir a uno que le decían el huevo y que el tipo era muy cagado, que siempre como que contaba anécdotas muy de machines, pues, de sus reuniones y todo, pero el tipo tenía una manera de escribir, porque a él todavía lo sigo en Twitter, y tenía una manera de expresarse fantástica.
Y antes, cuando esto estaba empezando a ocurrir, existían directorios, porque así era como de pronto conocíamos que existían estos tales sitios. Entonces había una serie larga de directorios para que uno inscribiera sus blogs. Y entonces, bueno, pasabas la lista y decías, no manches, existe alguien que escribe de esto, dale. Y entonces ya podías empezarlos a seguir, empezar a frecuentarlos. Y esta interacción que era rarísima, ¿no? De escribir y tener esta sensación de, no manches, le estoy escribiendo a fulano que está en no sé qué parte del mundo. Y qué padre, ¿no? Porque luego cuando te contestaban es de, no manches, me contestó, qué maravilla. Entonces, esta dinámica de los blogs hizo que yo quisiera estar en este mundo. Y en ese entonces yo tenía una columna en un periódico local de Veracruz. Una columna que no tenía absolutamente nada que ver con televisión, aunque el pretexto empezó siendo algo televisivo, se convirtió más bien en una qué curioso, a mí que no me gustaba, y si les estoy diciendo que no me gusta mucho hablar de mi vida personal, pero esta columna que se llamaba Policromías, era justamente de hablar de ciertas cosas de mi vida privada, pero llevadas a otro lugar. Obviamente en ese entonces yo tenía la influencia durísima de Germán Dehesa y de las columnas del Ángel que escribía. En ese entonces también había yo leído mucho a Jorge Ibargüengoitia y me encantaba la manera en que ellos hablaban de su vida. Quizás exagerando detalles, pero cómo le metían elementos que además tenían que ver con contexto, ¿no? Y partiendo de una historia personal podían hablar de cosas, reflexionar de otras cosas y siempre con cierto humor. Y eso es lo que yo intenté hacer, porque jamás diré que lo logré, pero intenté con todo mi corazón hacer eso. Y lo que pasó es que también derivado de esa columna, yo quería compartir mis columnas con más personas, sobre todo de mi familia. Y de pronto no podía porque en ese entonces el periódico no tenía todavía esta manera de subir a la red estas columnas. Entonces a mí se me ocurrió, pues como eran mis contenidos y en realidad nunca me pagaron nada en los 4 años que escribí, entonces dije, pues voy a subir mis contenidos y me voy a hacer un blog. Por ahí empecé con el tema de los blogs, empecé a subir y de repente dije, bueno, acá escribo sobre lo mío, que qué bien, pero pues a mí me gusta mucho la tele y me acuerdo de un chorro de cosas y la neta yo no sé si la gente se acuerda de esas cosas, pues voy a intentarlo, ¿qué puedo perder? El tiempo pues no lo pierdo, más bien aprendo mis lógicas, ¿no? Y empecé a hacerlo. Claramente después de eso también me di cuenta que había también una comunidad latinoamericana que en ese entonces estaba súper fuerte de hacer blogs de perros y gatos, de mascotas, que ahorita lo vemos mucho de Instagrams, por ejemplo, ¿no? Pero en ese entonces yo le saqué su página a mis perritos y éramos una gran comunidad, había perritos de Argentina, había perritos de España, había perritos mexicanos, había perritos chilenos, había una perrita latina de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Eran cosas muy divertidas y de pronto era también esta sensación muy, muy padre que las redes empezaban, para mí en ese entonces ya, a generar este sentimiento de pertenencia, de a qué comunidades perteneces sin que antes se llamaran comunidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero podías estar ubicada en varias, podías estar en la de los perritos y en la gente que por la manera en la que platicaban sabías que eran dueños responsables de mascotas y que bueno, encajabas con gente que amaba a sus perros, con gente que se dedicaba a procurarlos y a quererlos. Lo mismo que podías saber de gente que pues le gustaba mucho escribir, que tenía ciertas cosas afines a ti, etcétera, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a sacar esto de Ratona de TV, pues nada más para compartir recuerdos absurdos, porque no tengo nada mejor que hacer que compartir recuerdos absurdos y a ver quién se acuerda de qué, ¿no? Y ese primer post que puse mi pregunta maravillosa era que qué prefería la gente, si Dawson's Creek o Beverly Hills 90210. O sea, nada que ver, ¿no? Pero bueno, pues eran mis gustos, ¿no? A mí Beverly Hills me gustó desde siempre y Dawson's Creek tenía yo poco de haberlo visto, o sea, realmente Dawson's Creek fue del 99, 2000, es algo así. Yo creo que tenía poco de haber terminado donde yo lo tenía tan reciente. Y pues nada, pues
bueno, obviamente creo que no me escribió nadie. Y así empecé, así de quién se acuerda de cachón, cachón, rara y no sé qué, como si nadie en algún mundo se acordara, pero bueno. Y empecé a escribir así, realmente eran cosas en ese sentido, no tan, eran cero formales, era nada más saber quién se acuerda de esto, o quién tiene, quién puede, no sé, conocer esto, o quién tiene una TV y novelas que hablaba de esto. No sé, por ahí va mi asunto. Y que también, en mi caso, en ese entonces también estuve súper influenciada por dos espacios muy claros que yo tenía de lectura. Bueno, aparte de las columnas del Pozo de los Deseos Reprimidos de Álvaro Cueva, que yo a Álvaro tengo la fortuna de conocerlo desde, caracoles, como desde los años 2000 más o menos, desde el 2000, y que pues seguía yo su columna obviamente desde internet. Pero justo en ese entonces que yo creé el blog, yo leí, tenía muy poquito de haber leído, una, pues sí, fue como un especial que sacaron en el portal de la revista Etcétera, que me gustaba mucho leer, ahora ya no tanto, y que de hecho apenas acabo de redescubrir a la autora, que tuvo un espacio así especial que se llamó Memorias de una teleadicta. Y ella platicaba pues de las cosas que se acordaba, ¿no? Y claro que lo compartía con mucho humor y claro que se reía mucho de sí misma. Y yo dije, ay, yo quiero, ¿no? Y también en ese entonces leía yo, me parece que era en el Universal, la columna del Teléboro, que de Rondero, se me olvidó su nombre, pero también a él ahora lo sigo en Facebook, o sea que es gente que sigue de alguna manera vigente, que sigue haciendo lo que hacía y que en ese momento me inspiraron porque dije, a ver, hay personas que tienen espacios en el mundo escritos, que además a mí me gustaba muchísimo escribir, ahora lo he abandonado un poco, pero dije, va, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así como ellos, pues yo también me animo a tener mi propio espacio total. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que alguien me lea. Ese era mi pensamiento, que es lo peor que puede pasar, que alguien me lea. Y en realidad así fue como nació Ratona de Televisión. Es como tal el gran contexto que genera el de Ratona de Televisión y varios factores, entre ellos pues todo el gusto que yo le he tenido siempre a la televisión. El hecho de que en ese entonces ya tenía yo 2 años trabajando en televisión y el trabajo en televisión siempre me hizo muy muy feliz, siempre me apasionó, siempre era como descubrir la magia, aunque era mucha chinga y en algún momento la magia se acabó, pero siempre para mí fue un evento mágico estar inmersa en los procesos de producción que generaban la magia de que se viera un programa editado, musicalizado, etcétera, ¿no? Verán que además de todo soy medio inocentona, pero siempre he sido así. Y pues nada, creo que en ese marco empezó, en tiempo libre, en ganas, en las herramientas adecuadas, en las influencias del momento y pues nada. Ese fue el origen del blog de Ratona de Televisión y en realidad pues ha tomado otra forma conforme ha ido avanzando y ha sido súper raro. Me siento un poco como la película esta de Drew Barrymore con Jimmy Fallon, que hablan del béisbol, ¿no? En donde el tema con él es que es súper fan del béisbol desde que era muy niño y eso eventualmente en su relación afecta con Drew Barrymore. No sé si la han visto, Amor en Juego le pusieron en español. Y entonces ella le pregunta él le pregunta a ella que si no ha tenido algo que la apasione desde que era tan niño. Y ella le dice que no, que afortunadamente no, porque entonces así es como ha ido evolucionando. Y él, bueno, porque tiene como un fanatismo muy mal encaminado, ¿no? ¿Por qué va esta reflexión? Porque a mí me da mucho orgullo saber que algo que ha sido mi pasión toda mi vida, que vi televisión mucho tiempo, que me encanta ver televisión, que me gustó muchísimo hacerla. No puedo creer que algo que saqué hace 14 años por ocio siga vigente. Nunca se me habría ocurrido que esto eventualmente fuera una forma de vida. Nunca se me ocurrió, les juro. Esto es súper sorpresivo para mí porque estamos hablando de 14 años. Si lo pongo en este sentido, es casi la vida de mi sobrina, la mayor, a la cual adoro
y me sorprendo mucho de saber que puedo ser constante con algo que a lo mejor no tendría mucho futuro, como muchos de los blogs que se quedaron ahí guardados, ¿no? Mi blog de perritos se perdió, las policromías se acabaron y de pronto las lleno con algo, pero no es muy constante, pero Ratona sigue y pues wow, ¿no? Mi relación con la televisión es otra de las cosas que quiero contarles, que ya les empecé a contar un poco esto. Eso sí lo tengo muy claro, muy bien contadito en el video que hice de un cumpleaños mío, ya cumpleaños mío, cumpleaños. Pero que se resume en que mi mamá fue siempre una mujer a la que le gustó muchísimo ver televisión. Mi mamá, de hecho, nació en la década de la televisión. Si la televisión en México empezó en el año 50, y no es como que me guste mucho hablar de la edad de mi mamá, pero es que coinciden. Mi mamá nació en el 51, entonces realmente mi mamá de alguna manera es de la generación ya de la televisión. En su casa había una televisión que se compartía, los domingos eran como el gran día de ver televisión. A mi mamá le gustaba muchísimo ver los cuentos de Cachirulo y cosas así. Entonces pues mi abuelo, eventualmente el papá de mi mamá, en algún momento ella vivía en la Ciudad de México, bueno, en el Distrito Federal antes, y mi abuelo incluso, según ella me cuenta, fue en algún momento camarógrafo de Telesistema Mexicano. O sea que pues de alguna manera algo me tenía que decir que yo iba a terminar haciendo algo. Y es pues muy chistoso porque en realidad pues mi mamá siempre tuvo esto. Y cuando nosotros, cuando la familia empezó, mis papás en realidad los demarcó mucho ir y venir por el trabajo de mi papá. Cambiaron mucho de ciudad, bueno, más o menos. Pero el hecho es de que desde que pues mi hermana nació y yo nací, nunca en realidad mis papás estuvieron en el sitio en el que estuvieron sus padres, ¿no? Digamos, siempre hubo distancia entre los padres, tanto de mi mamá como de mi papá. Bueno, su mamá, porque su papá falleció cuando ellos se casaron. Y yo creo que para mi mamá, que ahora que yo lo vivo, pues siempre es un poco complicado pues el cambio de ciudad, por lo que implica la adaptación, por lo que implica el conocimiento de nuevas personas y tal. Y mi mamá, que en ese entonces no era como la más amigable del mundo, no porque no sea una persona maravillosa mi madre, pero le costaba un poco de trabajo, le costó. Y en realidad creo que por esa y muchas otras razones mi madre fue ama de casa durante muchísimos años, a eso se dedicó, a cuidar a su familia y a ver por su hogar, que ya bastante chamba es. Pero siempre hubo una televisión prendida, siempre, porque era la compañía de mi mamá. Al no tener a lo mejor a mis amigas que fueran todo el tiempo, o que las tenía pues, pero no iban todo el tiempo, o una mamá que estuviera acompañándola, o tías, o de pronto todas estas dinámicas que sí se tienen cuando uno vive cerca de la familia, que mi mamá no tuvo. Entonces pues mi papá trabajaba todo el día y se hizo de la televisión su compañera. Y pues nada, yo me acostumbré a que en mi casa siempre había una televisión prendida, aunque las ofertas de ese entonces en la ciudad de Oaxaca eran pues muy pobres, ¿no? Nada más teníamos 3 canales. Y yo me acuerdo que para mí era siempre, pues quizás era como querer ser como mi mamá, que yo veía que mi mamá hacía sus cosas pero tenía la tele prendida y podía cocinar y de repente le echaba un ojo a la tele. Y yo a veces cuando me enfermaba o hacía como que me enfermaba para poder ver los programas de Chepina, para poder ver los programas de la mañana, ¿no? A Guillermo Ochoa y todo esto, porque me llamaba mucho la atención ver otra clase de televisión que no era la que yo veía en las tardes o en las noches, y que evidentemente me tenían súper controlada, ¿no? Claramente yo no podía ver telenovelas cuando era niña, que bueno, qué pena. Y también, bueno, las coyunturas de que en la época en que todo esto sucedía, pues industrialmente la televisión estaba haciendo muchas cosas como buenas telenovelas o variadas telenovelas. Era la época industrial de las telenovelas más fuerte, que fueron los 80s.
Entonces, pues claro que había de todo y pues la niña podía ver Esperándote, podía ver Chispita, podía ver estas cosas de telenovelas que sí me estaban permitidas, pero después se supone que yo tendría que apagar la televisión y hacer otras cosas. Esta historia que mi mamá se la supo muy tarde y que siempre me dice que cómo la pude engañar, pero pues no era engaño. Mi hermana siempre fue, mi hermana mayor, siempre fue como muy disciplinada para las cuestiones del estudio y de pronto era como muy rígida, entonces necesitaba que mi madre estuviera ahí con ella para que ella se aprendiera todo perfectamente y lo comprendiera todo perfectamente y siempre fue como, pues le pedía mucha ayuda a mi mamá. Y a mí, sinceramente, me valían madres, perdonando la expresión. Entonces, ¿qué pasaba en ese entonces? Que lo que hacía mi mamá. Entonces, lo curioso es que mientras mi mamá se encerraba con mi hermana a hacer la tarea, yo decía, nadie me ve, con permiso. Y me enseñé a ver la televisión haciendo tareas. Entonces, yo podía tener perfectamente mi atención puesta en lo que estaba pasando en la tele y en mi tarea. Claramente, pues nunca me fue mal porque llegué sin reprobar un solo año hasta la universidad, así que creo que nunca tuve un problema con eso porque enseñé, yo creo, o eduqué muy bien a mi cerebro a poder tener mi panorama muy amplio tanto para lo que estaba estudiando como para la televisión, que obviamente no es como que todo el tiempo la tuviera prendida, porque no nos dejaban tener la televisión prendida y nosotros no teníamos televisión en nuestro cuarto. Yo todavía fui educada en la onda de pedir permiso a mis papás para prender la televisión. Entonces no era como tan fácil. Sin embargo, sí aprovechaba yo cuando mi mamá no me veía, pum, la prendía. Ya si oía yo ruidos de la puerta o algo, la apagaba y me hacía mensa, ¿no? Pero así vi muchísimas cosas, muchísimas telenovelas que a lo mejor mi mamá ni se acuerda o ni sabe. Y por ahí empezó mi relación con la televisión. Y como les digo, el tema de que mi papá siempre tuvo pues videocaseteras y siempre mi vida de niña fue muy documentada, muy documentada. Entonces me acostumbré a una cámara, me acostumbré a un monitor, me acostumbré a una computadora. Quizás lo único que he hecho durante todo este tiempo es como una extensión de todo eso. Y tampoco crean que era yo tan selectiva. Mi papá tuvo siempre como esta onda de que es que si les pongo una antena parabólica van a estar enviciadas en la tele, porque a mi papá no le gustaba que viéramos la tele. Entonces en realidad eso obligó a que yo no tuviera muchas opciones para ver otro tipo de contenidos. Y entonces desde niña me eduqué en el contenido que se hacía en México, tanto en la televisión abierta como en la televisión pública. Y entonces quizás me perdí de muchas cosas que pasaban en otras partes del mundo y que sí se podían ver. Ahora con mi esposo, que mi esposo de niño sí tuvieron, su familia sí tuvo parabólica, pues me cuenta que él realmente casi no vio nada mexicano porque veía mucha parabólica y entonces creo que eso un poco me faltó a mí, pero tampoco me muero por eso, nunca me morí por eso. Y al final de cuentas, por ahí nació mi relación con la televisión. Yo jamás, nunca me imaginé que pudiera existir siquiera una carrera que me formara hacia la televisión. Lo descubrí en tercero de secundaria. Y desde entonces dije, ok, no quiero hacer otra cosa. Vi que había en la currícula de comunicación, televisión y dije, ya no puedo hacer otra cosa que no sea esto. Porque a mí me gustaba mucho dibujar, me gustaba mucho escribir, pero llegó un momento en que dije, quiero ser diseñadora gráfica. Todo mi camino iba hacia ahí. Sin embargo, descubrí que la televisión también podía estar en la escuela. Y dije, Jesús Cristo, esto es lo mío. Y aún estando en la universidad, cuando descubrí que podía uno hacer una tesis referente a temas de televisión, y cuando le propuse al que iba a ser mi director de tesis hablar de telenovelas y me dijeron, claro, va. Yo dije, no puedo creerlo, todo el tiempo perdido, invertido en ver tanta televisión podría tener algún fruto. Y por ahí empezaba, ¿no? O sea, todo eso demarcó mi relación con la televisión, mi manera de consumir, mi manera de socializar con la televisión. Y lo más chistoso es que de repente he visto que muchas personas, insisto, que se dedican como a las cuestiones profesionales que muestran en sus redes,
De repente tienen alguna foto que es como una reminiscencia, ¿no? Ay, aquí estoy yo de niña con esto, aquí estoy yo de niña con no sé qué. Yo no tengo una sola foto de niña con la televisión, ni una sola, ni en una televisión, en una computadora, sí, en una televisión no. La de la computadora la tengo que buscar, seguramente se quedó en Jalapa, no estoy muy segura. Pero frente a una televisión o junto a una televisión, nunca. Yo no sé si era algo tan natural o evidentemente era algo que a mi papá no le gustaba, que era el quien nos tomaba las fotos. Seguramente a mi papá no le gustaba la idea de la televisión y pues obviamente nunca tuve una foto junto a la televisión, ¿no? Ahora me da mucha risa porque hubiera sido maravilloso tener una foto así. Pero nunca se nos ocurrió, jamás a nadie, quizás de verdad porque era tan natural para mí que no causaba así de, ay, qué bonita la niña junto a la tele. Pues no, al contrario, ¿no? Les digo que a mi papá sí le daba como cierta cosa porque decía que nos íbamos a embrutecer y que, ya saben, estas cosas que suceden, ¿no? Y bueno, eventualmente lo que ustedes ya saben, después trabajé muchos años en televisión. Lo que les compartía que también sucedió en septiembre, que fue que me titulé muchos años después, también bajo una cuestión de hablar de telenovelas, pero fue de otra manera. Hice unos podcasts sobre la historia de las telenovelas en México y mientras estuve en ese trabajo descubrí que me había gustado muchísimo investigar, que cuando hice mi examen de oposición, pues nadie notó el trabajo de la investigación y todos se fueron al quehacer del podcast y todo esto. Y yo al final ya una vez que hicieron la ceremonia y la toga y estas cosas, me quedé furiosa y dije, ¿por qué nadie me preguntó de la investigación si me costó muchísimo trabajo? Y en ese momento dije, a esto me tengo que dedicar. Y eventualmente fui cambiando mi vida que conocía laboralmente de la televisión hecha, a ir a un centro de investigación, preguntar no sé cómo se come esto, no sé qué se tiene que hacer, pero yo quiero hacerlo. Me dieron la oportunidad, empecé como becaria, empecé como desde abajo a hacer otro tipo de cosas, pero fui muy observadora o intenté ser muy observadora de cómo era la vida de un académico, cómo cómo corrían, qué tenían que hacer. Y 2 años después entré a la maestría y por eso es que de pronto el blog ya tomó otras formas y bueno, Bueno, esa es mi relación con la televisión. Ahora, ¿cuándo supe que quería hacer esto? Fíjense que tratando de hacer memoria, creo que hay un momento en donde todo quedó muy claro para mí, porque en realidad yo siempre he creído que yo no tengo metas a largo plazo. O sea, no soy así como... Bueno, no, es al revés. Sí tengo metas a largo plazo. De hecho, creo que tuve una y fue como profética. Y fue el último año, el último día del último semestre de clases. En la materia de televisión, que tuvimos un maestro que, bueno, pues era muy joven. Él también tenía muy poco de haber salido de la carrera. Entonces, realmente las clases se hacían como más en plática y así. Esa última clase, este chavo nos sentó a todos en círculo y nos empezó a preguntar qué queríamos hacer después de la universidad, porque pues bueno, la carrera es muy amplia y posiblemente algunos traíamos inquietudes diferentes. Yo en ese entonces, yo salí de la universidad en el 2002 y yo para ese entonces, insisto, ya conocía el trabajo de Álvaro Cueva, ya lo leía. Y cuando empezaba a leer estas otras referencias que les conté del por qué nació Ratona de Televisión, cuando toca mi turno, lo único que yo sé decir es, yo quiero vivir de hablar de televisión. Me preguntaron cómo lo iba yo a hacer y dije, no tengo ni la menor idea, no sé. Y ese momento fue muy emblemático en mi vida, porque fue como si, yo creo mucho en estas cosas, y fue como si yo lo hubiese decretado. Fue así como el día que lo escribí, así en piedra y con sangre y todo esto. Y al final de cuentas, ahora que lo pienso, bueno, lo he sabido desde hace mucho tiempo, yo nunca me he preocupado por cómo recorro el camino. Simplemente dejo que las cosas sucedan. Para mi vida personal soy mucho menos entusiasta, siempre soy muy preocupona y soy extraordinariamente aprensiva.
No así con mi carrera profesional. Yo me tracé un objetivo y ya. ¿Cómo lo iba yo a conseguir? ¿Quién sabe? ¿Cuánto tiempo iba a pasar en conseguirlo? ¿Quién sabe? Nada de eso realmente nunca me ha importado mucho. Y yo he vivido de acuerdo a las experiencias que me ha tocado vivir. Yo, por ejemplo, siempre me dije que no quería ser maestra ni docente ni nada. En mi familia hay docentes. Mi hermana es maestra de educación primaria, mi papá fue maestro de universidad muchos años. Yo vivía en una colonia de puros maestros, entonces en mi familia también tíos, etcétera. Había mucha gente que se dedicaba a la docencia. Y yo me dije a mí misma, no, pues a mí todo ese talento me lo robaron. Mi hermana se quedó con todo ese gen, yo no soy buena para enseñar. Y mi primera oportunidad para la docencia realmente fue muy nefasta. Me tocó un grupo terrible de chicos que me hicieron desesperar muchísimo. Y la verdad es que eso ha sido también algo que he superado poco a poco. Y que a la hora de hoy, al día de hoy, al sol de hoy, debo decir que la docencia me llama mucho la atención. Que la docencia, es más, a estas alturas hasta la extraño, por decirlo así. Aunque me sigue pareciendo un reto siempre. Pero me gusta dar clases. Y porque además siento que es el camino más natural de alguien que adquiere ciertos conocimientos, pues no hay manera de que te los guardes, hay que transmitirlos. Y por ahí ya le cambié un poco la visión, ¿no? Pero en realidad yo no tengo idea nunca de cómo van a salir las cosas, nunca, no sé. Me he dejado llevar y la vida me ha llevado por caminos que nunca me esperé. Hoy no vivo de hablar de televisión, qué sad, pero no vivo de esto, con todo y lo que ha sido todo este caminar, hoy no vivo de esto. Me gustaría, me encantaría, pero sí creo que sigo con este espacio de expresión para hablar de lo que me gusta. Y en ese sentido de compartir conocimiento, creo que pues por ahí voy. Ojalá algún día viva de esto y como les digo, ojalá el próximo año estemos hablando en una conferencia en vivo, en otra cosa, y que ya pueda yo decirles después de 15 años, ya vivo de esto. Ojalá. Pero bueno. Y como ya les he contado, también esto es un punto que no es que nadie me lo haya preguntado, pero sí a mí me interesa mucho aclarar este concepto de por qué casi siempre hablo de televisión mexicana. Ya les adelanté un poco de que mis influencias realmente han sido de la televisión mexicana en general, desde oír hablar a mi mamá, desde ver a mis abuelas que cuando nos iban a visitar pues solo veían televisión mexicana, aunque nosotros ya tuviéramos cable, por ejemplo. Mi manera para comunicarme con ellas era a partir de las telenovelas o de otro tipo de contenidos, de concursos o algo así, pero eran televisión mexicana. Y la verdad es que a mí algo que me marcó muchísimo fue trabajar en la televisión. No solo por el hecho rimbombante, que cuando estás en televisión pública se convierte en algo cero rimbombante porque te conviertes en todólogo, porque de pronto a veces es bien difícil porque faltan manos y entonces cosas que en teoría tendría que hacer un especialista de cada cosa, tú lo tienes que hacer todo, desde asistir, desde hacer guiones, desde aprender a dirigir cámaras, que yo lo hice poco, casi no, desde editar, desde saber postproducir, etcétera, ¿no? Hubo muchas cosas. Sin embargo, algo que sí me pasó muchísimo, aparte de que realmente mi consumo había sido casi todo el tiempo de televisión mexicana, cuando hice televisión, entendí que la televisión en este país y sobre todo la televisión pública es algo maravilloso, adictivo, y no solo dicho por mí, sino de todos los que eventualmente hemos entrado y salido y que lo extrañamos muchísimo, pero es súper injusto. Y es súper injusto porque antes de que existieran las plataformas, el streaming, el YouTube, lo que sea, no había posibilidades de que un contenido que a mí me había costado muchísimo trabajo crear, por ejemplo, si la gente no lo veía,
pues no lo vio. Si era el mejor programa que yo había hecho en el mundo, si no lo veían en la hora en la que tenía que pasar, pues nadie lo veía. Y no había esta posibilidad de comunicación, quizás, a menos de que hubieras hecho un trabajo de los que a mí me pasó, que de pronto íbamos a grabar a comunidades y era gente pues que ya sabía que se iba a ver en la tele, que estaba esperando, y de pronto cuando pasaban te llamaban y te decían gracias, gracias porque salió muy bonito el pueblo, gracias porque la fiesta salió muy bien. Pero salvo eso, realmente había como muy poco feedback con más personas que pudieran ver tu programa, ¿no? Tu creación, lo que te había costado mucho. Yo aprendí a editar en edición lineal, que significa que no usábamos computadora, que eran 2 máquinas y que usábamos todavía cintas. Entonces había que atinarle muy bien a los espacios, o sea, era mucho más compleja la edición. Y en el caso en donde yo estuve trabajando eran programas de corte histórico, algunos eran más bien como reportajes, etcétera, pero a mí yo siempre he sido como una persona que trabaja mejor en solitario y por eso, y además encerradita, y por eso me venía muy bien que en mi equipo había quienes salían a trabajar a campo y yo siempre me quedaba porque realmente mi chamba era de edición. Y yo era feliz yendo a la videoteca, buscando el material y sabiendo que podíamos vestir con y ahora esto. Me empecé a volver muy quisquillosa para la edición, pero muy quisquillosa. De tal suerte que en algún momento entendí que mi promedio de edición de horas editadas era que por cada minuto editado yo invertía 1 hora de mi vida. Esto sin postproducción, claro está. De pronto yo tenía que generar los efectos. Si quería, por ejemplo, no, ni siquiera generarlos. Te los tenía que dar el camarógrafo. Si una foto la grababa, tú le pedías que hiciera los movimientos, ¿no? Y ya nada más uno le cambiaba la velocidad o algo así. Pero yo me volví muy quisquillosa. Entonces, por cada minuto que yo editaba, que se veía al aire, me tardaba 1 hora de mi vida. Entonces, de pronto, un programa que a mí me había costado, no sé, 27 horas de mi semana, pasara y nadie lo viera. Y así como mi trabajo, el trabajo de mi compañero de junto y del productor de allá y del productor de acullá. Y me empecé también a abanderar en esta causa de hacer patente el reconocimiento de todas estas personas que trabajan muchísimo y que por alguna razón su trabajo no es visible o reconocible o reconocido, cuando que sí puede ser visible porque está en una pantalla expuesto, ¿no? Y tuve una experiencia una vez en una clase que fue muy simbólico esto, porque me tocó dar una clase en una maestría que formaba futuros ahora productores culturales, gente que se dedica a la gestión cultural. Entonces la anécdota es que el primer día de clases había artistas, había músicos, había gente de muy distintas ramas distintas a la mía y gente que yo sé totalmente que no son muy amigas de la televisión. Y me sucedió una anécdota muy curiosa porque yo empiezo mis clases sobre todo ahí preguntándoles con qué se entretienen, qué hacen para entretenerse. Y de pronto me decían, no, yo veo Netflix, no, yo veo plataformas, no, yo televisión ya ni tengo en mi casa, no sé qué, ¿no? Está bien. Y de pronto se dio la conversación en decir que un chico que es músico de pronto empezó a decir que a él le molestaba muchísimo que, por ejemplo, la juventud no se acercara a los autores. Él es músico de música clásica, pues, y de música de orquesta. Y, por ejemplo, él decía que le apenaba muchísimo que la juventud o que en general la gente no se acercara a los creadores mexicanos, a los autores mexicanos, porque realmente pues de pronto se dejan llevar más por lo que pasa en el extranjero. Y entonces yo me acuerdo que le dije, así como tú piensas eso, ¿por qué solo ves Netflix? ¿Por qué si a ti te molesta en tu área de trabajo que no se visibilice lo hecho en México y te molesta en serio? ¿Por qué entonces tú haces lo mismo con la televisión y me dices que solo ves Netflix, que es una empresa así y que no todo lo que se ve es una creación mexicana? Y me quedé, y de ahí les empecé a explicar
pues el valor de la televisión pública. Entonces les dije, ustedes pueden verla o no verla, pueden que les guste o no les guste, pero primero véanla y conózcanla, porque ahí hay mucho trabajo, que así como ustedes se quejan de que en la música nadie los conoce, acá también. Los callé, fue una clase muy simpática porque sin yo programármelo dije lo que quería decir, y en general eso resume el por qué hablo de televisión mexicana particularmente, porque me interesa mucho reconocer lo hecho en México. La gente normalmente por deporte, sobre todo en el tema de la televisión, es muy hiriente en ese sentido, de repente tienen mucha pose. Eventualmente sí hay muchos contenidos que no son buenos y que se vale criticarlos, pero desafortunadamente en México no ha habido una educación hacia la crítica televisiva desde todos sus puntos y aristas, que son muchísimas, ¿no? Aquí normalmente se entrecruza mucho toda la cuestión ideológica, toda la cuestión de otras cosas que median a la televisión abierta, privada del país, ¿no? La economía, la cuestión política, etcétera. Y desafortunadamente eso evita que no se note la cuestión creativa, ni todo el esfuerzo que significa que, por ejemplo, por una muy mala telenovela que exista, muy muy mala, hay gente que la trabajó desde los elementos creativos. Por poner de un ejemplo, porque también desde la chamba, desde la utilería, desde la iluminación, o sea, todo eso también tiene atrás una historia. Entonces, además de todo, el hecho de que en realidad a estas alturas del partido, creo yo, que hay muchísima gente que habla de otras cosas. Hay quienes hablan muchísimo de series, que yo respeto mucho. Hay quienes hablan porque además se acerca más al cine. Y gente que hable de televisión de otros lugares, en el sentido de la ficción, de las series, de lo que pasa en plataformas. En este momento hay muchísimos. Gente que hable y analice la televisión mexicana somos bien poquitos. Y sinceramente yo prefiero estar en el bando de los bien poquitos, quizás por una cuestión de mercado. Sé que eso me segmenta todavía más, pero pues ni modo. Pero es de lo que sé hablar y de lo que me gusta hablar y a lo que le pongo mi atención, porque pues así debe de ser. Y ya con esta pues termino. Ya fue mucho platicarles de mí, de mi historia. En algún momento les contaré también, porque me preguntaban que cómo consumo televisión, que cómo le hago, que qué plataformas tengo, que si sigo viendo televisión normal, convencional, así. Ya les contaré de eso. Este fue un podcast totalmente conmemorativo en donde les platico de mi experiencia, de mí, de ratona de televisión, un poquito de mi vida. Y ya después les platicaré algunos hábitos. Yo insisto mucho en que me quiero meter más a hacer historias de Instagram. Les digo que me da un poco de pena, no me gusta. Siempre es que estoy despeinada, es que hoy no me pinté. Cuando a veces uno es empresario o trabaja en casa, autónomo como le dicen, de pronto pues hay días que uno no se arregla muchito. Entonces tampoco es que sea yo la más feliz de estar haciendo mis historias grabándome. Pero ya les iré contando más. Tengo muchas cosas. Una de las cosas que celebro en este podcast, además número 70, los podcasts empezaron en el 2015, 10 años después de que empecé el blog, 10 años después hice el podcast. Hoy estamos en el número 70. Y ha sido muy afortunado este año poder contar con entrevistas, animarme a hacer entrevistas con gente maravillosa que ha aportado mucho, que para mí, aunque ahorita no esté en el aula impartiendo ninguna clase, creo que estas son mis clases y es como si les trajera yo a ustedes cada vez a alguien nuevo para que hable y cuente su experiencia, y que todos aprendamos y que todos nos quedemos con la reflexión y que todos sigamos reflexionando, porque estos temas no están pasados de moda, no se mueren. Mientras más cambios tengan, más necesidades tenemos nosotros de estudiar y de entender lo que está sucediendo, porque mueran o vivan, siguen. Son fenómenos que están ahí y que vale la pena entenderlos desde todas sus perspectivas, o por lo menos tratar de abarcar muchas más. Muchísimas gracias a todos los ratones de televisión.
Muchas gracias a toda la comunidad que siempre se comunica. Muchas gracias por sus mensajes. Muchas gracias. Ustedes saben que los quiero muchísimo, que aunque somos pues quizás poquitos, somos una comunidad fuerte. Están la gente de Facebook, está la gente de Twitter, está la gente de Instagram, están incluso los de YouTube que de pronto también se comunican. Y a todos de verdad les tengo un cariño muy especial. Gracias por permitirme hacer cosas. Siempre pienso que esto le interesa a muy pocas personas. Ustedes me demuestran que no, que para ustedes también son conocimientos valiosos y me hacen seguir adelante. Cuando dudo, cuando lloro, cuando pataleo, cuando quiero tirar la toalla, están ahí, y por eso hoy, 14 años después, Ratona de Televisión sigue en forma de fichas, ha cambiado, pero aquí estamos. Gracias, yo soy Raquel y la semana que entra vamos a tener una entrevista maravillosa. Bueno, es que vienen varios podcasts buenísimos con entrevistas, pero el de la semana que entra, que ya está grabado, no saben qué buena entrevista. Nos estamos escuchando y gracias a todos por ser parte de la comunidad de Ratones de Televisión. Yo soy Raquel, me encuentran en www.ratonadetv.com y en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y también los viernes en las recomendaciones de En Contacto y también en las colaboraciones eventuales de Tierra Adentro, en el podcast, en el blog, en YouTube, etc. Los quiero mucho. Gracias. Bye.